RTP. David Almeida, secretario de Acción de la Acción Nacional de Trabajadores de la Energía y Petróleo, ANTE. Vamos a hablar con él sobre los trabajadores petroleros que presentaron ante la Corte Constitucional una acción de incumplimiento para frenar la entrega de la administración y operación del campo Sacha a uno de los campos más productivos del país. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado David. Gracias por acompañarnos aquí en RTP. Buenos días, siempre es un gusto estar en este espacio. No, gracias a usted por tratar este tema importante, sobre todo porque ustedes hablan de la entrega de un campo tan productivo como es el campo Sacha. Para poner en contexto a la ciudadanía, sí quisiera que iniciemos en cuanto a el problema real de lo que ocurre justamente en este punto. Sí, con gusto. A ver, ustedes recordarán, siempre Sacha ha estado en la mira de todos los gobiernos y en realidad en la mira de todos los intereses particulares con diversos intentos de privatización. En esta ocasión es el intento más certero, digamos, y más descarado inclusive, que se ha llevado a cabo. Desde el mes de septiembre nosotros ya veníamos denunciando de que se venía negociando bajo la mesa a dedo la entrega de este campo. De hecho, producto de esas denuncias públicas, se siguió un proceso persecutorio en mi contra que terminó con mi salida de Petroecuador con un visto bueno, precisamente por haber dado una declaración de prensa en contra de la privatización de Sacha. Y básicamente el 23 de diciembre se concreta esa alerta que nosotros veníamos dando con la emisión del Acuerdo Ministerial 040, que por cierto fue emitido un mes antes, el 25 de noviembre, y que recién se publica en el registro oficial el 23 de diciembre, es decir, lo trataron de mantener en secreto lo más posible. ¿Cuál es el problema aquí? El problema es que este decreto trata de justificar la entrega a dedo a un consorcio que presenta una oferta antes de la emisión del decreto. Este decreto le ordena a Petroecuador devolverle el campo al ministerio y básicamente justifica el hecho de entregarlo a dedo en que supuestamente el oferente sería una empresa estatal china, cosa que la documentación que nosotros hemos venido recabando hasta el momento desmiente. Es decir, quien está realmente detrás del campo no es esta empresa estatal china, sino un consorcio de la canadiense New Stratus Energy, que de paso, para que se sepa quiénes son ellos, es la compañía que quebró en Colombia el campo Rubiales. Es la compañía que era dueña de la empresa Pacific Rubiales en Colombia, que después de una desastrosa gestión tuvo que salir de Colombia y luego vino a comprar el último año de las acciones de Repsol en el bloque 16 en el Ecuador, y que ya el propio Estado ecuatoriano le negó la extensión del contrato, precisamente negando de que tenía capacidad financiera. Esto era para un campo de 10,000 barriles. Ahora quieren llevarse un campo de 77,000 barriles de petróleo, y no comprendemos cómo, si no tenía capacidad financiera y técnica para operar un campo de 10,000 barriles, sí lo tiene para un campo de 77,000 barriles. Estimado David, hace 3 días los trabajadores presentaron una acción de incumplimiento en contra del proceso de esta concesión del campo Sacha. ¿Nos pudiera comentar quiénes están conformados, me parece, la ANTEP durante esta acción, y qué es lo que presentan? ¿Cuál es la demanda que está dentro de la misma? Sí, precisamente la ANTEP, en conjunto con el Frente de Defensa Petrolero, que aglutina organizaciones sociales alrededor del tema petrolero, presentamos esta acción de incumplimiento. ¿Por qué la presentamos como incumplimiento? Porque en el Acuerdo Ministerial 040, uno de los considerandos de la justificación legal para emitir este acuerdo era el artículo 2 de la Ley de Hidrocarburos, reformada por Guillermo Lasso a través de la Ley de Desarrollo Económico. Pero resulta que esta reforma fue declarada inconstitucional en el 2023 por la Corte, y por tanto no podía utilizarse este texto para justificar el acuerdo ministerial como lo han hecho. Esto nosotros lo veníamos anunciando ya públicamente desde antes, no es que no estaban avisados.
Sin embargo, lo han hecho contra toda norma, contra la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, lo que hemos presentado es una acción de incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional, que declaró inconstitucionales estas reformas de la ley de hidrocarburos, y hemos solicitado una medida cautelar que tendrá que resolver durante la admisión la Corte para que se suspendan los efectos del Acuerdo 040 y por tanto se suspenda hasta que resuelva el fondo la concesión del campo Sacha. Estimado David, vámonos un poco más a otros temas que han tenido proyectos estas empresas canadienses. Me parece Adventus Mining, que tiene un proyecto que se llama Plan Gold Mining, me parece, algo así se llama, donde tienen este tema minero. ¿Nos pudiera comentar sobre cómo estas empresas, algunas canadienses, están implicados en este tema minería y también petrolero en el país? Bueno, no, la compañía que está detrás de Petrolia, en este caso, y de Amodaimi, que son las dos que conforman este consorcio que pretende llevarse Sacha, en realidad se llama New Stratus Energy. New Stratus Energy, como anotaba hace un momento, es la misma empresa que operaba el campo Rubiales en Colombia. El campo Rubiales en Colombia se devolvió a Ecopetrol después de un escándalo por precisamente malos manejos financieros que terminaron quebrando la empresa que se denominaba Pacific Rubiales. Y esa empresa fue devuelta, o el campo fue devuelto a la empresa estatal colombiana para su operación después de este desastre. Ojo, el campo Rubiales es uno de los campos petroleros más importantes de Colombia. Podríamos hacer un símil con lo que está ocurriendo acá en el campo Sacha. Entonces, esta misma compañía, después de este desastre, cuando iba a culminar el contrato de Repsol acá en el Ecuador, en el bloque 16, le compra el último año de operación las acciones a Repsol, el 100% de las acciones, para hacerse cargo de la operación del bloque 16. Con miras en ese entonces, en el gobierno de Lazo, a que se le extienda el contrato por otros 20 años. Este contrato no fue extendido por el Estado ecuatoriano después de un análisis del propio Ministerio de Energía que determinó, con estos antecedentes de lo que había pasado en Colombia y con las propias cifras de la compañía, de que no estaba en capacidad para operar o continuar la operación del bloque, este bloque que producía un poco más de 10,000 barriles de petróleo. Por eso es que nos llama la atención a nosotros que se le quiere entregar a dedo un campo de 77,000 barriles y además generando un perjuicio que nosotros hemos estimado en base a cálculos técnicos de cerca de $1,000 millones en el tiempo de operación al Estado ecuatoriano. Y ojo, ¿no? Acá es importante decir que nosotros no es que nos oponemos totalmente a la participación de socios estratégicos privados en la operación petrolera. Lo que decimos es que esos socios deberían participar en actividades de riesgo, es decir, donde realmente nos sirve ese apoyo financiero para asumir un riesgo geológico, por ejemplo, en la explotación de campos nuevos. Pero lo que están haciendo acá es llevándose la renta de un campo que lleva en producción años y que además es precisamente el campo al que se le ha venido subiendo la producción. Hace 3 años producía 60,000 barriles de petróleo, hoy produce 77,000 gracias a la inversión que ha realizado el propio Estado ecuatoriano. Estimado David, y de ahí, de estos 77,000 barriles que produce diarios, por eso se le llama la joya de la corona, es un campo bastante productivo. Entender un poco por qué la preocupación de los trabajadores. Usted acaba de decir, nosotros no nos estamos oponiendo a la inversión internacional, a la inversión privada, pero hay ya una sentencia de la Corte Constitucional, ya hay una declaratoria. ¿Cuál sería el perjuicio por ustedes? ¿Qué tienen ustedes miedo como trabajadores? ¿Cuál es el temor dentro de esto? ¿Y qué es lo que se ha incumplido dentro de este traspaso o esta pretensión de querer tomar el campo Sacha? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos una responsabilidad como trabajadores, que es la de transmitir a la población estas situaciones que a veces pueden parecer oscuras por el manejo técnico, y me refiero a oscuras para la comprensión, pero que son bastante sencillas. En este tipo de operaciones lo que debe primar es la matemática, simplemente. Es decir, si yo tengo una rentabilidad, una utilidad de cerca de $1,700 millones por año, una operación de este estilo debería garantizar que yo tenga una rentabilidad mayor para poder entregar y justificar la entrega del campo.
Lo que sucede en la práctica es que vamos a tener, como he dicho, una pérdida de mantenerse el promedio de los últimos 6 años del precio del crudo, en el que está incluido, por si acaso, el año 2020, que ustedes recordarán que hubo un precio bajísimo del petróleo. De mantenerse ese promedio, una pérdida acumulada de $1,000 millones durante la operación del campo. Y si es que se mantiene, hemos hecho la simulación también con el precio del 2024, si el promedio llegara a ser el precio del 2024 en la venta del crudo, se mantendría una pérdida de cerca de $1,600 millones. ¿Cuál es otro problema adicional y otra preocupación? Que se está suscribiendo un contrato de participación, es decir, un contrato en el que el Estado cede la propiedad del crudo que se produce en el campo en un porcentaje. Este porcentaje, según los medios de comunicación, porque no ha habido una aclaración del ministerio al respecto, sería del 20% del crudo. Eso quiere decir que ya bajo la operación actual serían cerca de 15,000 barriles menos de propiedad del Estado, que serían 15,000 barriles menos para exportación o 15,000 barriles menos para carga en refinerías, que finalmente termina quitándole esa producción al Estado para entregársela a la compañía privada. Si a esto le sumamos lo que ya va a ocurrir y está ocurriendo con el cierre del ITT, que ya se siente, por ejemplo, esta disminución que ha habido desde el 2023 al 2024 en el cierre en la producción de cerca de 6,000 barriles, es precisamente la disminución de la producción del ITT. Si sumamos que vamos a perder 50,000 barriles más con el cierre del ITT, tendríamos ya una pérdida acumulada que volvería a los 65,000, 70,000 barriles de producción para el Estado ecuatoriano, lo que agrava la situación, ¿no? Entonces, esa es nuestra preocupación real, de que no existe transparencia, de que se incumple un acuerdo, una sentencia de la Corte Constitucional mediante un acuerdo ministerial, y que además se hacen negociaciones por debajo de la mesa para entregarla a consorcios con dudosa reputación y a dedo el principal campo petrolero del país, con pérdidas económicas proyectadas y que el ministerio no ha salido a aclarar, porque además hay otra cuestión que se ve en ese acuerdo ministerial, y es que no existe un informe de Petroecuador que diga, ¿sabe qué? Yo no puedo operar el campo y prefiero que lo opere el privado, que es lo que debería existir para una operación de este estilo. Lo que existe son solamente informes generados a lo interno del propio Ministerio de Energía sin participación de Petroecuador. Y eso nos pone a nosotros más alerta y más en duda lo que se está haciendo con la entrega de este campo. Querido David, yo vi que usted fue uno de los que lideró esta lucha sobre la consulta popular del ITT. El presidente actual, él estuvo en contra de explotar el Yasuní, y que ahí no iba a ir ningún ingreso, digamos, importante para el Ecuador. Ahora se ha visto que ha trazado, le ha puesto prórroga al tema del Yasuní ITT. Desde su perspectiva, ¿esto se debe poner más prórroga? ¿Qué se debe hacer? O sea, ¿qué se puede hacer aún con este campo si ya la consulta popular ganó que no se explote? Precisamente, cuando pasó la elección, la consulta popular y elección presidencial, y en ese debate, ese triste debate presidencial, en el que se decía que fue el que mejor se desempeñó, pero habló desde la completa ignorancia, por lo menos en el tema eléctrico y petrolero, nosotros ya advertíamos de que esto iba a ser un golpe terrible para el país. Se demuestra en el hecho de que hasta el día de hoy, con un silencio cómplice también, no han cerrado completamente la operación del bloque, es decir, lo han dejado declinar. Lo que cerraron fue las inversiones y han dejado que la producción vaya declinando, más o menos, como he dicho, lo que se ha declinado son cerca de 6,000 barriles de petróleo desde finales de 2023 hasta finales de 2024 en el promedio de producción. Y esto lleva precisamente a entender de que, igual que en el tema eléctrico, lo que hicieron fue declaraciones desde la ignorancia y desde el populismo. Recordarán que en el tema eléctrico también dijo que el problema no era de generación, sino de transmisión eléctrica, y cuando empezaron las crisis, lo que hicieron fue empezar a importar generación. Evidentemente, eso demuestra que en los hechos, las declaraciones que se dieron en ese debate fueron totalmente fuera de foco y sin conocimiento técnico, y eso le está pasando factura al país en este momento, incluido el tema del ITT, ahora lo que está pasando con Sacha y evidentemente también lo que ocurre con el sector eléctrico. Estimado David, gracias por habernos acompañado en la mañana en RTP, muy amable. Muchas gracias por la invitación, un abrazo. RTP